Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando los primeros 7 versículos del capítulo 25 del libro de Proverbios para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El ambiente apropiado en el gobierno. El ambiente apropiado en el gobierno. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: estos son los proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. No exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público, tan solo por haber visto algo. Bien, en esta porción tenemos ahora una referencia a que Dios no tiene que investigar cada cosa. Nada puede estar oculto de Él, pero es honra de los reyes indagar las cosas para sacar a la luz las obras ocultas de las tinieblas. Que un príncipe suprima el vicio y reforme a su pueblo es la mejor manera de sostener su gobierno. La religión nos enseña humildad y a negarnos a nosotros mismos. El que ha visto la gloria del Señor en Cristo Jesús sentirá su propia indignidad. La nota histórica, aquí en el capítulo 25 señala que el tiempo de que estos proverbios provienen del tiempo de Ezequías, que además de ser una época de avivamiento espiritual, también era una de intensa actividad literaria, un monumento literario al interés cultural de Ezequías. Es esta breve colección de proverbios de Salomón, recopilada por sus escribas y agregada a una colección más antigua, contenida en los primeros 24 capítulos de la presente obra. Los proverbios en esta sección son los más largos de los que se hallan en las colecciones anteriores. Son parabólicos en su carácter y son más sencillos de entender que los anteriores. El primer tema que vemos aquí resaltado es la realeza. A la luz del origen cortesano de esta colección, es de esperarse que sus primeros dichos verdaderos, que son 3 partes, tengan que ver con asuntos relacionados con el rey. Los hechos de Dios encierran misterio. El capítulo 30 llevará a ese punto más adelante. Es importante reconocer esto, ya que a menudo Proverbios parece implicar que toda la teología se entiende en sentido recto, pero Proverbio no toma este concepto. En contraste, los asuntos de este mundo que importan al rey son aquellos sobre los cuales él muestra un dominio completo. Por otra parte, la mente misma del rey es como la de Dios. Debe serlo si ha de estar a la altura de las exigencias colocadas sobre ella, y al rey se le da buen consejo de esconder algunos de sus sentimientos y reglas si ha de mantener autoridad y respeto. Así, lisonjeado es confrontado por un desafío en el uso de su autoridad, en tanto que a su corte se le da algún consejo respecto a su propia conducta en relación con él. Vemos este asunto tocante a los reyes. El rey definitivamente debe tener sabiduría para conocer los misterios del universo, especialmente las cosas ocultas de los corazones humanos que tiene que juzgar. Como se apartan asimismo las escorias, las impurezas de la plata, con el fin de tener un metal puro que pueda ser usado para hacer un vaso hermoso, así se debe apartar del trono del rey a los impíos, a fin de que se establezca
justicia. Ante los reyes se debe practicar la humildad para que uno no sea humillado. La importancia de esta serie de versículos corresponde a esta introducción que hace el escritor. Al coleccionar esta serie de proverbios, coloca al rey en una condición favorable, como si se tratara de un virrey de Dios. Mientras los caminos de Dios son inescrutables, la honra del rey reside en su capacidad de saber lo que está ocurriendo en el reino. La sabiduría de un rey es superior y no siempre es entendida por su pueblo. Así como los mejores vasos se hacen solo de la plata refinada, solamente con los más valiosos servidores puede ser afirmado el gobierno justo de un rey. En los versículos 6 y 7 encontramos varias directivas sobre cómo conducirse delante del rey. Jesús utilizó estas verdades en una parábola para enseñar una lección sobre las actitudes apropiadas en la vida y los peligros de la propia exaltación. Esta parábola la tenemos en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 7 al 11. Aunque el rey Ezequías tuvo sus fallas, la Biblia nos dice que fue por lo general un rey bueno y temeroso de Dios. En los pocos capítulos que quedan del libro de Proverbios hay una muestra de lo positivo que produjo su reinado, es decir, la recopilación de más proverbios de Salomón. Ezequías reinó durante el año 729 hasta el año 700 antes de Cristo, lo que significa más de 2 siglos después que Salomón. Esta colección adicional indica que aunque muchos de los proverbios de Salomón se conservaron a través de los años, transcurrió un tiempo considerable antes de que se les reuniera estos en un documento. La palabra que se usa aquí, copiaron, no significa necesariamente que los escribas de Ezequías los hubieran reproducido tomando documentos escritos, pues también podría significar que seleccionaron y escribieron proverbios transmitidos por la tradición oral. Según el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, dice que Salomón compuso 3000 proverbios, de modo que la siguiente colección representa solamente una parte relativamente pequeña de estos. Fue quizá para rendirles honor a Ezequías y a Salomón que los escribas pusieron a la cabeza de la colección una serie de proverbios relacionados con los reyes. Una parte de la gloria de Dios proviene del hecho de que es un misterio que está más allá de nuestro alcance, su modo de obrar en la naturaleza y en la historia, y a menudo velado a nuestros ojos, velado a una observación solamente pasajera. Esto lo hace muy impresionante. Y vemos que el mismo apóstol San Pablo en Romanos 11, versículo 33 al 36, escribe una serie de líneas muy interesantes que nos llevan a pensar en esta riqueza, en esta degustación que se hace de la palabra, de su obra, de su pensar, y que para el hombre es algo complejo o incluso imposible de comprender en su justa dimensión. Pablo escribe: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera compensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En cuanto a los reyes, en cuanto a los gobernantes, ellos tienen su gloria en investigar
y descubrir. Al convertirse en rey, Salomón le pidió a Dios: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. La búsqueda de la justicia y de la instrucción es para la gloria del rey. Estos serie de proverbios, como vamos a ver, están llenos de giros bruscos. Apenas Salomón ha terminado de decir que es gloria para los reyes investigar un asunto. En el versículo 3 dice que para el corazón de los reyes no hay investigación posible. Ciertamente, a menudo los gobernantes no son nada francos. ¿Quién puede seguir las maniobras ocultas de los diplomáticos que ocurren entre bastidores? Un poco más coloquialmente en nuestro entorno mexicano o latinoamericano diríamos que hay en el actuar bajo el agua, que hay bajo la mesa, qué tipo de negociaciones se llevan abajo o por debajo de la mesa, dando el sentido de ocultos o de maniobras que corresponden a los gobernantes con algún tipo de motivación. También tenemos aquí una advertencia para que no nos dejemos engañar por los halagos de los reyes, pues puede que no sean sinceros. No debemos guiar por motivaciones más elevadas que las de obtener la aprobación externa de los potentados terrenales, cuyos elogios pueden ser bastante volubles. En lugar de vivir para complacer a los encumbrados y a los poderosos de este mundo, vivamos por fe en el Rey de Reyes y dejemos que su palabra dirija nuestra vida. Es muy sencillo, a lo mejor para el entorno agrícola, para el entorno rural, incluso pensar en quitar la escoria de la plata. Se refiere a las impurezas que se deben eliminar en el proceso de refinamiento de este metal. De modo semejante, si la gente malvada, por ejemplo, los consejeros que solamente piensan en su propio provecho, dejan de estar junto al rey, entonces su reinado será justo y de gran valor. Usando la misma imagen, el profeta Isaías se lamentó de las condiciones de Israel en su época cuando dijo en capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Tarde o temprano, de una manera u otra, habrá una purificación. A veces el Señor abate a los gobiernos por causa de su extrema corrupción. Isaías se ocupó de hablar de ese proceso. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: basta ya. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza. Isaías 1, versículos 24 y 25. En nuestros días, finalmente, hemos sido testigos del derrocamiento de estados en los que reinaba el estado de dictadura y la tiranía. El Todopoderoso hace surgir naciones y gobernantes y los derriba cuando lo cree oportuno. El cuadro que nos presenta Salomón nos da los versículos 6 y 7, pensando en un banquete real en el que las personas están sentadas de acuerdo a su categoría social. Jesús usó la misma ilustración cuando asistió a un banquete y observó cómo escogían los primeros asientos a la mesa. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 7 al 11. Y dijo: no te sientes en el primer lugar, no sea que uno más distinguido que tú esté convidado por él. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay quienes piensan que ellos mismos se deben hacer su propia propaganda. Eso no es lo que Dios dice. No debemos alardear de nuestros dones para que los demás los miren. Si los usamos bien, las personas inteligentes lo notarán. Si los usamos bien, los demás
darán crédito a nuestras habilidades, a nuestros dones y a nuestros talentos. Por eso, aquí habla primeramente esta sección en relación con los reyes. Una parte de la gloria de Dios proviene del hecho de que está más allá de nuestro alcance, de que no de una manera sencilla podemos comprender todos los elementos que implican el gobierno, pero sí podemos saber que nosotros estamos actuando de una manera correcta al tratar todos los asuntos como merecen. El versículo 3 dice: la altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes. Los cielos y la tierra muestran el misterio y la majestad de la naturaleza, es decir, que muestran una adecuada comprensión, que estos elementos nos dan un panorama de la condición de todo este conocimiento. La buena formación requiere quitar lo inútil y lo destructivo de la vida. Vemos aquí que Dios es más sabio que el rey. Hace un contraste entre Dios y el rey. La omnisciencia de Dios es tan inmensa que el hombre pasará su vida entera sin poder sondear a fondo. Siempre queda algo que podemos aprender acerca de él. La gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra al rey escudriñarlo. El rey no tiene tanto conocimiento y debe investigar los asuntos para conocerlos bien. Asimismo, nosotros tal vez no estemos en la condición de un rey, pero sí podemos investigar los asuntos, sí podemos llegar a escudriñar lo suficiente para entender y tener un panorama lo más completo posible, según nuestras capacidades nos permitan, sobre todos los asuntos. Salomón dice, discernía de día y de noche sobre lo que observaba. Ayer vimos un ejemplo, una enseñanza en cuanto a ver y observar un campo de cultivo que estaba olvidado, un campo de cultivo que estaba abandonado. Y logramos tener de esta visión, de esta imagen, que también nosotros a veces hemos podido observar en esta imagen. Tuvimos el día de ayer la oportunidad de tener una enseñanza bastante concreta. El rey definitivamente es más sabio que el pueblo. El rey tiene alguna capacidad que le permitió estar en esa condición. Por más que el rey escudriña el conocimiento de Dios, siempre permanece algo encubierto. Por más que los súbditos escudriñan lo que sabe el rey, siempre queda algo que no conocen. En ambos casos, el que encumbre posee mayor conocimiento que el que investiga. La limpieza enriquece al fundidor y afirma el trono. Así como la plata con escoria no es un buen material para el fundidor, tampoco es buena para el rey la presencia del impío. Es beneficioso quitar ambos, porque en el primer caso se producen buenas alhajas para el fundidor y en el segundo se afirma el trono en justicia. Y la tercera condición para estos que nos dan estos proverbios es no alabarnos delante del rey. Es malo buscar el lugar predilecto en la presencia del rey. Es mejor escoger un lugar humilde y permitir que el rey sea quien nos ensalce, que sea aquella persona en autoridad que nos llame a acercarnos más en la mesa del banquete. Si nosotros pudiéramos tomar todos estos elementos y pensáramos en el ambiente apropiado en el gobierno, veríamos el progreso de una nación. La historia relata el nacimiento de algunas naciones mientras otras están en declinación o caída. ¿Por qué es que algunas naciones prosperan durante siglos y otras mueren en forma repentina? El autor de Proverbios nos da algunas ideas. Estos gobiernos empiezan
con gobernantes justos, elegidos por Dios, apartados de maldad y apropiados en cuanto a su actitud de conocer y discernir sobre la sabiduría divina. El primer elemento entonces son estos gobernantes justos. El segundo es que permanece o se deja ir moldeando su pueblo con ciudadanos honestos, respetando al prójimo, teniendo en consideración al Dios verdadero, guardar su lugar adecuado y siempre su misma condición y evitar los pleitos. Con buenos gobernantes y ciudadanos piadosos tenemos la base de una nación estable que puede durar por siglos. En cambio, cuando hay líderes corrompidos y ciudadanos inmorales, se pone la base para la desintegración moral y espiritual. Aquellos hombres que hicieron esta recopilación de estos proverbios fueron hombres de especial habilidad literaria que el rey Ezequías empleó para este menester, ya que él mismo estaba interesado en la literatura. Estos hombres copiaron los proverbios de los archivos del reinado de Salomón y los publicaron como apéndice a este libro. Es un ejemplo digno de imitarse. Se ofrece un buen servicio a la iglesia al publicar tesoros de piedad y sabiduría de santos que nos precedieron y que quizá yacen escondidos en la oscuridad. Las obras de Dios son misteriosas, tanto en el plano de su providencia como el de su gracia. Vemos lo que hace, pero no comprendemos sus razones. Esta es su gloria y hemos de reverenciarla y alabarla. Pero el honor del rey exige escudriñar los asuntos que le son presentados a fin de poder obrar con justicia y equidad en todos ellos. El versículo 3 describe la realidad. Así como es imposible para el hombre calcular la altura del espacio que hay encima de su cabeza y la profundidad de la tierra que hay debajo de sus pies, así también está fuera del alcance de su poder comprender las maniobras diplomáticas del rey. El esfuerzo vigoroso de un príncipe para suprimir el vicio y reformar las costumbres de su pueblo es el medio más eficaz de afianzar su trono. El deber de los magistrados es usar su poder para infundir terror a los malhechores, a fin de que no extiendan su infección por todo el reino. Esto es lo que aquí se llama quitar las escorias de la plata, lo cual se lleva a cabo por medio de fuego. La reforma de la corte promueve la reforma del reino. Cuando un gobernante entra en funciones regularmente, siempre llevará a cabo adecuaciones y reformas que le ayuden a un mejor gobierno. Y la religión, lejos de destruir las buenas maneras, nos enseña a dejar a otros el lugar que les corresponde. Más aún, nos instruye en la humildad y la abnegación, que es una enseñanza superior a la de las buenas maneras en sociedad. Este es, por otra parte, el modo de alcanzar una promoción, como lo muestra nuestro Salvador en una parábola que aparece y que ya hemos referido. Mejor es ascendido a un lugar cercano al rey con todo honor que ser degradado, lleno de vergüenza por haber ocupado un lugar que correspondía a otro más noble. Finalmente, después de este recorrido que hemos hecho por estos proverbios, podemos pensar en esta idea sencilla de no alabarnos, saber cuál es el lugar que uno tiene o que a uno le corresponde, es algo constante en la Biblia. Dice, nadie tenga de sí un alto concepto de su persona más que el que debe de tener justamente. Ciertamente, podemos muchas veces caer en egolatría. Incluso podemos estar menospreciando a otras personas. O algo más,
estar sobajando, nosotros estar sobajando la condición de una persona. Pero pensemos que no debería de ser así. No es algo deseable en nuestra persona que nosotros estemos menospreciando a nuestros semejantes, cuando Dios ha establecido una igualdad entre todos los seres humanos, ¿sí? Todos tenemos el mismo valor, todos somos importantes. Entonces, no tengamos esta actitud en nuestra vida, que no sea algo constante. Es sabio no lanzarse al frente o buscar lugar entre las celebridades. Es mucho mejor ser invitado a un lugar de honra que hacerse con él y después ser públicamente humillado o llevado a otra condición. Así que pensemos en esto. Finalmente, para terminar, hemos de pensar que no debemos buscar honra para nosotros mismos. Es mucho mejor que con fidelidad y discreción hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado. En la medida que otros perciban la calidad de nuestras vidas, en medida que otros perciban la calidad de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestra forma de conducirnos, que eso llame la atención, que eso sea el elemento, que nuestro testimonio sea el que hable en nuestro andar, en nuestro trabajar, en nuestra forma de llevar adelante el ministerio que Dios nos ha permitido. Así que seamos sabios y entendidos, así que estemos dispuestos a comprender hasta donde nos sea posible los medios que Dios utiliza para a nosotros darnos sabiduría, que la sencilla comprensión de las cosas y la forma en que Dios ha establecido todo nos permita a nosotros tener una comprensión más completa también de los propósitos de Dios. Si esto es así, tendremos y obtendremos honra entre los hombres, pero sobre todo, más importante, tendremos honra delante de Dios. Seremos tomados como valiosos delante del reino de Dios y siempre estaremos en todos los asuntos que Dios nos permita, llevando un buen consejo, llevando una buena comprensión y sobre todo teniendo discernimiento de la mente de Dios. Si bien no podemos comprender en totalidad, sí podemos discernir sobre los asuntos que están en nuestra mediatez, que aquellas cosas que están cercanas a nosotras y nosotros y que podemos llevar a comprensión y que podemos tener esa adecuada percepción de la intención que tiene Dios con respecto a algo en particular. Que esa sea nuestra forma de dirigirnos, que esa sea nuestra forma de observar las cosas y tener discernimiento y comprensión de la mente de nuestro buen Dios, nuestro Rey soberano. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido el descanso, porque nos has permitido, Señor, tener un lugar donde guarecernos y sobre todo, Señor, porque hemos contado con tu protección como Rey soberano, Señor, que no escapa nada a tu vista y a tu discernimiento. Señor, te pedimos hoy, en este tiempo, Señor, por aquellos gobernantes que han de elegirse en estas siguientes elecciones en nuestra nación, en nuestro país, México, Señor. Y te pedimos, Señor, para que aquellos gobernantes, Señor, conozcan de ti, conozcan de tu palabra y sobre todo ellos puedan, Señor, meditar en los asuntos que son importantes y que ese entendimiento y ese discernimiento que logren de ti, de tu palabra, Señor, sea un elemento que les guíe, Señor, en su gobierno, y que aquellos que estén bajo su mando y aquellos que estén bajo su gobierno, Señor, puedan también observar que aquellos gobernantes tienen temor de ti y que están dispuestos, Señor, a gobernar de una buena forma.
Señor, lo dejamos en tus manos, desde el lugar más pequeño de eminencia, Señor, hasta el más alto, que puedan ellos aspirar, Señor, que en todo tiempo, Señor, cuenten con alguien a su lado que les hable de ti, de tu mensaje, Señor, y de tus grandes promesas. Y que también, Señor, puedan llegar al conocimiento del don perfecto que es en Cristo Jesús. Lo rogamos, Padre, y lo suplicamos. Permite también a nosotros como nación seguir creciendo en entendimiento de tu palabra, seguir creciendo en el conocimiento de ti, pero sobre todo, Señor, seguir creciendo hasta la altura, Señor, que tú nos has pedido, la altura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Todo lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.